Estás en Café Pastoral 1370 AM. Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Café Pastoral. Mi nombre, Johnny Reyes, soy pastor en el Centro Cristiano Prados del Este en Cúcuta. Hoy me acompaña mi compañero de panel, es el hermano y amigo Carlos Silva Sarmiento. Muchas gracias, pastor, por esta invitación. Doy gracias a Dios también por esta oportunidad que me brinda de poder estar en este importante programa. Esperamos que este tema que vamos a tocar sea de gran importancia para su vida. Bien, el tema que hoy vamos a tocar es un tema que es muy trascendente, muy importante para la vida de cada persona. Para comenzar, quiero tomar un texto de la Escritura y que sea el que nos guíe en todo lo que nosotros vamos a tener la oportunidad de comunicarles en esta mañana. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, dice la Escritura de la siguiente manera: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a hablar de la salvación. Para nosotros, el pueblo cristiano, la salvación viene de Jesucristo. Jesucristo que nació y vivió como hombre. Él vivió todo lo que nosotros podemos experimentar, y luego todos sabemos que su muerte en la cruz fue la propiciación por el pago de nuestros pecados. Entonces, para nosotros es sumamente importante la salvación, porque creemos que después de la muerte no se acaba la vida, sino que hay una vida eterna. Pero la salvación es un tema para muchas personas irrelevante. Hay gente que no cree en la salvación. Para ellos no hay cielo, no hay infierno, la religión es el opio del pueblo. Es decir, para ellos no tiene importancia la salvación. Pero este grupo se puede llevar una sorpresa grande cuando luego de que cruce el umbral de la frontera de la vida que se llama la muerte, pues se va a encontrar con una realidad. Muchas personas considero y hemos podido observar a través de los tiempos, es que para ellos no les interesa la salvación porque viven una vida económica, vienen su familia, no le hacen mal a nadie, y entonces consideran que con eso es suficiente porque son justos o porque son buenos, porque hacen buenas obras. O sea que mucha gente, tratando de justificar su manera de vivir, niegan la salvación, niegan que hay Dios, niegan que hay infierno, porque a ellos se les acomoda a su vida. Jesús tuvo un encuentro con un joven rico, y el joven rico era temeroso de Dios, y este joven le preguntó al Señor qué tenía que hacer para ser salvo. Oiga, este joven rico tenía en su corazón la motivación de la salvación. ¿Y qué le contestó Jesús? Le dijo: cumple los mandamientos. Y dijo: desde niño los he cumplido. Entonces dice, ahora si quieres ser perfecto, entonces ya estamos hablando de la coronación de una vida que se ha vivido de manera correcta. Dice: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. O sea que sería como la máxima honra de uno como ser humano, es poder servirle a Dios a través de su obra. Pero también vemos que la salvación es un tema muy amplio. Por ejemplo, se habla de salvamento cuando hay un accidente y acuden organismos como Defensa Civil, como la Cruz Roja. Mi hermano Carlos, usted que perteneció a la policía, conoce de este tema también de salvamento y de ayuda en momentos de catástrofe. Sí, así es. Hay equipos de salvamento como Defensa Civil, Cruz Roja, también tenemos bomberos voluntarios y otro grupo de socorristas que se han preparado física y psicológicamente para poder atender casos de emergencias y han servido de muchísima utilidad para estos casos, como usted lo nombró ahora, de accidentes, donde solamente pueden llegar ellos a esos lugares. La salvación es un tema muy amplio y, por ejemplo, en el deporte también se habla de salvado por la campana. Es un término que se ha acuñado cuando el boxeador, allá después de que lo noquean, queda en el piso y suena ¡ting! La campana y dicen: lo salvó la campana, sí, para decir que en el último momento recibió una ayuda o vino algo
que lo pudo salvar de su situación, qué sé yo cuál sea la situación de la persona, pero la salvación es un tema muy amplio. También se habla, por ejemplo, de la parte naturalista de salvar especies en vía de extinción, que el delfín rosado, que la tortuga de no sé dónde, y es un tema, digamos, importante para mucha gente, y enfocan su vida en salvar la naturaleza, en salvar las especies, y es válido, porque estamos hablando de salvación. El delfín rosado me llama la atención porque este animal hace poco lo vengo escuchando y he estado observando su vida. Es un animal que solamente está en el Amazonas y en algunos ríos grandes e importantes solamente de América. Los tenemos muy cerca de nosotros y casi no conocemos. Vía de extinción, y los animalistas o los naturalistas han estado haciendo muchas observaciones con respecto del medio ambiente, porque los incendios, la tala de bosques, los ríos, las mallas que colocan para la pesca, está en vía de extinción porque no ha colocado de pronto el gobierno una mano importante para ello. Bueno, pero digamos que lo más importante de este tema, entendiendo que hay muchas formas de entender la salvación, es la vida o la muerte. Es decir, ¿qué sucede después de la muerte? Para todas las religiones, la salvación tiene que ver con el evento que sucede después de la muerte. Porque así como unos menosprecian la vida eterna y piensan que no hay cielo, que no hay infierno, para nosotros como cristianos es muy importante pensar en la salvación después de que crucemos el umbral llamado muerte. Ahora, estamos viviendo momentos muy especiales en Colombia y en todo el mundo. Tenemos la oportunidad nosotros como cristianos de extender el mensaje de salvación en este momento crucial, porque no es una epidemia local, no es un brote de alguna enfermedad sectorial, sino que está todo el mundo afectado. Y yo pienso que en este momento el alma de las personas se hace más sensible a este tema de la salvación. El texto que leímos inicialmente dice que en ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo. Entonces vemos que este COVID-19, que hace 15, 20 días era una noticia local en una ciudad de China, ahora ya tenemos casos aquí mismo en Cúcuta, en Medellín, en Bogotá. Todo el que haya salido del país y haya regresado de alguna u otra manera ha tenido contagio. Entonces aquí tenemos que hablar de una salvación preventiva. Tenemos promesas de parte de Dios que nos guardan. Ninguna plaga tocará nuestra morada. A nuestro lado caerán 1000, a nuestro otro lado 10,000. A nosotros nos llegará. Pero debemos ser prudentes. Debemos tener ciertas medidas de precaución para que no llegue a nosotros. Jesús fue prudente. Cuando a él lo iban a apedrear, él dijo, todavía no es mi tiempo. Dice que pasó por el medio de la multitud y se escapó. O sea, debemos en este momento muy crucial, es una oportunidad que tiene la iglesia de hablar de salvación a los amigos, a los conocidos, y el alma de ellos está sensible. Mi hermano Carlos, ¿usted qué opina de este momento que estamos viviendo? El COVID-19 ha impactado el mundo. No hay una nación que no haya tenido este problema. Pero Colombia ha tomado medidas importantes en las cuales se llegó a que los colegios y universidades, que algunas empresas importantes no trabajen, que estén en casa. Es para estar en casa. De pronto algunos han tomado como para vacacionar y ese ha sido pues el error que ha tenido el ser humano en nuestro país y en otros países. Escuchamos buenas noticias a pesar de todo este problema en Wuhan, China, que es donde comenzó el problema, cómo trabajaron tan rápidamente en clínicas y muchísimo personal médico, y las noticias es que ya hay muy poca gente en esas clínicas. Muchísimos se han recuperado. Entonces vienen virus, vienen enfermedades, pero también muchos de ellos se sanan y muchos también son salvados. Sí, ¿no? porque estamos hablando de una pandemia, es decir, no es una enfermedad leve, porque aparentemente es una gripa, pero es una gripa que tiene la capacidad de matar, porque afecta a los pulmones y hay grupos específicos de la población que
pueden ser afectados de manera fatal con esta enfermedad. Estamos hablando de la tercera edad, de los niños o de las personas que tienen alguna cardiopatía o que tienen alguna otra enfermedad con el que vienen los tratando. Pulmones. Exacto, Vías respiratorias. que sus defensas se hayan bajado. Entonces, no podemos nosotros soltar o vivir de una manera desprevenida. Debemos acatar las normas que en este momento se nos dan para que prudentemente nosotros las cumplamos. Se ha decretado que los chicos no vayan a estudiar. Se ha decretado una acumulación de personas máxima por cada sector. Por ejemplo, acá en nuestra ciudad, el alcalde y el gobernador decretaron con el consejo de riesgo que solamente la cantidad fuera de 50 personas los máximos que se reúnen. ¿Esto para qué? Para salvarnos de la pandemia y de tener las medidas de seguridad. Algo tan simple como el lavado de manos, algo tan simple como abstenerse de saludar de beso, de abrazo, e incluso ya no es necesario dar la mano. La gente debe entender que estamos viviendo un tiempo muy especial y prudentemente debemos tomar las medidas para salvarnos, que Dios nos guarde. En nuestra oración como iglesia, porque yo le pedí al Señor, Señor, háblame, explícame, ¿qué estamos viviendo? Y el Señor me llevó a un texto, y el texto está en la primera de Tesalonicenses, donde dice, orad sin cesar. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Cuidarnos, pero orar. Este es el momento de alcanzar a muchas personas, incluso de otras creencias, porque para muchas otras religiones o muchas otras creencias la salvación es un tema diferente al nuestro. Por ejemplo, hay unos que creen que se salvan matando impíos. Entre más impíos maten, ellos tienen más derecho a la salvación. Y lo terrible es que estas personas también, como parte integrante del mundo, están siendo afectadas por esta pandemia que nos ha alcanzado. O sea, no podemos decir que estamos lejos porque ahora el mundo está globalizado y nos ha alcanzado. Ya tenemos casos en la ciudad de personas que han venido del extranjero porque tiene una facilidad de contagio tremendo. Y es donde podemos ver la soberanía de Dios. Podemos ver que Dios sigue teniendo el control de todo. Esto es para que nosotros confiemos en las promesas del Señor y nos afiancemos más en ellas, porque tenemos promesas de salvación. Y el Salmo 91, que es el salmo por excelencia donde están estas promesas, pues nos dice que no vamos a ser alcanzados, pero dentro de un marco de prudencia, porque decía un pastor amigo, Dios no cuida, descuido. Descuidos. Dios no cuida, descuido. Entonces, la salvación como tal, a través de la historia, ha habido otras pandemias, ha habido otras plagas que han menguado la población mundial. A nosotros nos correspondió esta. Hay mucha tecnología, hay mucha ciencia, pero mire, podemos ver la incapacidad humana para combatir algo tan simple como un virus. ¿Dónde estaba? ¿Por qué estaba guardado? ¿Y por qué hasta ahora? Solo Dios lo sabe. Lo único que nosotros podemos entender y saber es que la venida del Señor está cerca. Así es. Él está cerca y estos son señales. Esto es un aviso a las personas que de pronto han tomado este tema de manera desprevenida, que lo han tomado a la ligera, y esto no es para tomarlo a la ligera. Esto es trascendental porque ¿qué marca nuestra eternidad? Lo que decidamos en este momento. Y qué tan importante es la palabra de Dios. En ningún otro hay salvación, solo en Jesucristo tenemos salvación. Y seremos librados, porque las promesas de Dios son firmes. Dice la misma Escritura que en Él son sí y amén. Y amén. O sea, podemos confiar en las promesas del Señor. Nosotros podemos observar que son muchísimas las promesas. Y cuando Dios dice una palabra, pues esa palabra es para usted y es para mí. Solo se hace necesario conocerla, leerla y poder ponerla en práctica, y seremos librados de muchas cosas. Dios hará lo que sea necesario con tal de que usted y yo estemos bien. Bien, vamos a un espacio y volvemos ahora con su programa Café Pastoral. Estás en Café Pastoral, 1370 AM. Bien, bienvenidos de nuevo a su programa Café Pastoral. Hoy me acompaña el hermano Carlos Silva.
Y mi nombre es Johnny Reyes, soy pastor en el Centro Cristiano Prados del Este. Vamos a hablar de la salvación cristocéntrica o de la salvación centrobíblica, es decir, lo que la Biblia habla de la salvación. Hay un texto muy relevante que está en el libro de Juan capítulo 5 versículo 39. Hermano Carlos, ayúdeme a leer el texto y de paso cuenta qué le pasó con ese texto cuando usted lo leyó por primera vez. Bueno, muy bien, sí, es importante porque estaba como policía en una población llamada Cucutilla y entonces yo decía, Señor, ¿qué será 5:39 en la Biblia? Entonces, porque 5:39 quiere decir un policía muerto. Tristemente lo manifiesto así. Y yo abro la Biblia y encuentro Juan 5:39. Y me dice, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y yo dije, o sea que yo me puedo salvar porque escudriño las Escrituras, la leo y la voy a poner en práctica, y fue ahí el primer texto que yo me aprendí de la Biblia. Qué bendición. Mire el Señor cómo tiene maneras de llamarnos, porque usted como policía manejaba códigos y el 539 para usted era un código de alarma donde había que acudir urgente a auxiliar a sus compañeros, y más cuando había un compañero muerto. Y usted en su inquietud como policía entra a la Biblia y el primer texto con el que se encuentra es con este, el que le abre las puertas a la salvación. O sea, que las Escrituras son las que nos dan a nosotros la entrada a la salvación. Ahora, yo debo escudriñarlas, entenderlas y ponerlas en práctica. Así es. Porque de nada sirve yo tenerlas, conocerlas, hasta recitarlas de memoria y no ponerlas en práctica. Jesús dijo, ¿a quién compararé a un hombre que oye mi palabra y la pone por obra? Dice, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron tempestades, vinieron inundaciones, viento fuerte, y la casa resistió. ¿Por qué? Porque estaba fundamentada sobre la roca. Y el fundamento sobre la roca no es otra cosa sino escudriñar las Escrituras, oír, entender y poner en práctica las palabras de Jesús. Pastor, ahora, permítame escudriñar. Quizás es una palabra que no usamos muy comúnmente. Escudriñar es buscar, escarbar, hasta encontrar. Entonces es leyendo la palabra que encontraremos cosas importantes para nuestra salvación. Y buscando allá en lo profundo. Hay otro texto muy importante referente a la salvación y es Romanos 10:3. Por favor, mi hermano Carlos, lea este texto para que los oyentes lo escuchen. Sí, es para todos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¡Qué bendición! O sea que la salvación está por creer en Jesucristo y confesarlo con mi boca y creerlo en mi corazón. O sea que no es solamente recitar o decir una frase, sino que es creerlo y practicarlo. O sea, creer que verdaderamente Él es el que me salva. Y en momentos como este, donde el mundo está paranoico, pues, ¿qué más mensaje de salvación que Jesucristo, que pueda tener cabida y entrar en el corazón de las personas? Pastor, aquí es fácil y sencillo. Dice que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres de tu corazón, entonces, ¿qué debemos hacer? Señor, yo confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador. Ayúdanos en esta situación en la que estamos pasando. Y eso es más que suficiente, ponerse en contacto directo con Él. Porque hasta en circunstancias como esta actúa la misericordia de Dios. Si no estuviera ocurriendo lo que está ocurriendo, mucha gente seguiría viviendo de manera desprevenida. Porque la venida del Señor dice que la gente se casará y se dará en casamiento, la gente seguirá haciendo lo que está haciendo. Pero mire que esta pandemia produjo que se pararan las naciones, se pararan las escuelas, los colegios, las universidades. O sea, un llamado de atención al mundo, porque lo que está ocurriendo no es normal, es misericordia de Dios puesta en acción. Hay otro texto que está en el libro de Hechos 2:21. ¿Qué dice el libro de Hechos 2:21? Que es muy parecido al anterior. Al anterior, es interesante. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invoquemos al Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador. O sea que aún en estos momentos
que estamos viviendo, invocar al Señor es válido, porque Así es. hay gente que solo busca a Dios cuando Cuando lo necesita. cuando tiene el agua hasta el cuello. Cuando ya no da bueno, más. esa sea la oportunidad para buscar al Señor, porque todo el que lo invoque, dice aquí el texto, que será salvo. Ahora, Pablo en Romanos 1:16 habló de por qué el poder del Evangelio. Lea por favor ese texto de Pablo en Romanos, que es muy relevante para lo que estamos viviendo. Es muy importante, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Solamente debe llenar un requisito, para todo aquel que cree. Si tú crees, pues estás dentro de este grupo importante. Dice que no hay excepción de personas, al que cree, al judío y también al griego, es decir, al uno o al otro, al malo o al bueno. Es solamente para el que crea en Jesús encontrará salvación. Porque si uno mira el libro de Apocalipsis, cuando el Señor está allá, dice que las multitudes de toda nación, de toda lengua, o sea que momentos como este son los que abren el compás para que el Evangelio pueda entrar y penetrar aquellas fronteras que habían estado cerradas por mucho tiempo. Pero mire la misericordia y el amor de Dios, porque el Evangelio es dinamita, poder de Dios. Allí el término que se usa en griego para decir poder es dinamita, es decir, el Evangelio rompe cualquier frontera, rompe con todo impedimento, y en estos momentos, hoy más que nunca, lo tenemos disponible para podérselo dar a nuestros amigos, nuestros familiares, aquellos que han sido renuentes a recibir la palabra del Señor. Ahora, en el libro de Hechos 2:47 hay un texto que yo lo considero que es actual. Mi hermano Carlos, ayúdeme con el texto Hechos 2:47. Dice así: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que han de ser salvos. El Señor mismo se encargará de llamar a usted y a mí, como lo hizo conmigo y con el pastor y con muchos y con ustedes también. Lo va a llamar y usted va a aparecer en escena en una iglesia, leyendo la palabra, escuchando la palabra y llevando una vida diferente. O sea, se abrió el compás para todo aquel que de pronto había estado desprevenido, porque Dios quiere añadir a los que han de ser salvos, y estamos hablando de usted que está viendo el programa a través de estos medios. Mire, qué bendición la tecnología, porque la salvación también está disponible para todo el que escuche y crea. Y qué mejor oportunidad. Su nombre también puede ser escrito en el libro de la vida. Así es. Ahora, hay otro texto en la primera carta de Timoteo 2:5, y es muy importante. Este es interesante también. Bueno, todos son importantes, pero este me llama la atención porque dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un solo Salvador. No hay discusión. No hay más. No hay discusión. El único que nos puede asegurar salvación se llama Jesucristo. ¿Cómo? Cerca de su casa debe haber una iglesia, debe haber un grupo bíblico, debe haber alguien que le puede hablar de Jesucristo. Usted que está escuchando tiene la oportunidad de hablarle a otros para que esta salvación alcance a una humanidad que lo necesita en este momento. Así es, pastor. Es importante creer que hay un Salvador y nosotros debemos buscarle, aceptarlo en nuestro corazón como nuestro Señor único y suficiente Salvador. Entonces, ahí avanzaremos. Así es. Entonces, está abierto el espacio para que usted también haga parte de este grupo de personas que expande el Evangelio y lleva salvación a otras personas, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación.